Sodimac Home Center. Todo para construir, remodelar y decorar tu casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Compromiso Cardinal en la pantalla de Cardinal TV, el canal del país. Y esta noche nos acompaña el doctor Jorge Larrañaga. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Y bueno, en estos últimos días, de cara a la elección del 27 de octubre, hablar un poco de la campaña electoral, pero también, bueno, de la persona detrás del político, esa es la idea. Y bueno, cuéntenos de esos inicios en Paysandú. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, el gusto de poder estar en Compromiso Cardinal. Bueno, nuestros comienzos en Paysandú prácticamente tienen muchos años porque yo pertenezco a una familia política, mi padre fue diputado por el departamento de Paysandú. Yo anduve en la campaña del 71 con 15 años, no podía votar, pero andaba entreverado en las pintadas, en la colocación de carteles, en las marchas, en las manifestaciones de aquella campaña épica de Wilson Gana, del año 71. Y bueno, después obviamente vino el oscurantismo de la dictadura, voté por primera vez en el plebiscito del 80, el plebiscito de la dictadura. Voté observado en el hospital Maciel cuando se podía votar. Obviamente festejamos el no de aquella reforma cuartelera de aquellos tiempos. Y bueno, después me incorporé al Club Diego Lamas del departamento mío, y trabajamos en la actividad política. Fui suplente de diputado en la elección del 84. Fui candidato a la intendencia municipal en el 89, resulté electo intendente, el más joven de la historia del país en aquel momento. Y bueno, después salimos, después de 10 años de ejercicio de la intendencia municipal sanducera, nos lanzamos a la arena política nacional construyendo un sector político propio. En ese momento fue una gran renovación en la interna del Partido Nacional, que ya lo vamos a hablar, pero ¿cómo fueron esos periodos en la Intendencia de Paysandú? ¿El trabajo ejecutivo brinda experiencia para la actividad política, doctor? Sin duda, sin duda. Yo soy un hombre ejecutivo, me encanta hacer obras, decidir. Uno en un cargo ejecutivo tiene 100 decisiones por día, todas importantes. Sí, no, eso perfecciona un mecanismo y también genera una ejecutividad muy trascendente. Fueron 10 años maravillosos de hacer obras, de hacer caminos, viviendas, cordón cuneta, alumbrado público, de hacer cultura, obras para la cultura, para el deporte, administrar los dineros públicos de un departamento importante como Paysandú. Fue una experiencia realmente excepcional que siempre recuerdo como los mejores años de mi vida política, ¿no? ¿Y cómo fue esa integración a la arena política nacional, ¿no? con la conformación de su sector y logrando un apoyo importante que lo hizo ganar la próxima interna dentro del Partido Nacional, ¿no? Bueno, yo salí en el 99 apoyando la fórmula de Ramírez en una contienda interna de la primera aplicación constitucional de la reforma del 96. Después me tocó ser candidato al Senado y logramos una representación parlamentaria de 2 senadores en aquel momento, lo cual fue un éxito extraordinario porque nada más ni nada menos que el partido lamentablemente entró tercero por primera y única vez en la historia de 183 años. Luego, para el 2004, yo formé mi grupo político propio, Alianza Nacional, para concurrir a la elección interna que ganamos al doctor Lacalle Herrera en una proporción muy significativa. Lamentablemente me tocó la peor porque era la elección en donde
el frente era imposible que perdiera, no había ganado nunca y fue la primera vez que ganó. ¿Y por qué era imposible que perdiera? Y porque en el año 2002 se había dado una crisis económica y social importante en el país, con todo lo que fue el tema de los bancos, el tema de impactos que terminaron siendo negativos para el gobierno del doctor Valle, y eso tuvo efecto directo en el Partido Colorado, que terminó en un 10%. Nosotros sacamos la mejor votación de la salida de la democracia hasta la fecha, 35%, tuvimos una gran bancada parlamentaria, fuimos el sector político más importante del país, incluso más importante que los sectores del propio Frente Amplio, y sin embargo no nos tocó, y bueno, después pasó lo que pasó con la elección del 2009 y el 2014 y la última, ¿no? ¿Usted entiende que esa elección en ese momento también de alguna forma lo perjudicó para lo que fueron las sucesivas elecciones, sobre todo en las internas, ¿no? Seguramente que sí, porque además yo después tomé la posición de ser el presidente del directorio del Partido Nacional. Eso me obligó a una cantidad de resoluciones que fueron generando desgaste. Fue la primera administración de Vázquez, en donde también quedamos afuera de los órganos públicos, de las empresas públicas, y eso también perjudicó porque todo el andamiaje político de un partido se sustenta también en detentar algunas posiciones de control que permite precisamente mejorar lo que hace a la oposición. Y eso evidentemente tuvo incidencia directa con respecto al resultado que después tuvimos en las otras instancias. ¿Cómo ha sido el trabajo en el Senado? ¿Cambió? Indudablemente el cargo ejecutivo al legislativo cambia, pero ¿cómo ha sido su trabajo en el Senado de la República? Bueno, ha sido un trabajo intenso, combinado con una actitud y actividad de representante nacional, siempre recorriendo el país. Hemos presentado decenas de leyes, hemos interpelado personalmente a varios ministros, Astori, Gargano, Ehrlich, Ganadería en su momento en el gobierno de Valle, y varias otras instancias más. Hemos participado en las principales comisiones del Parlamento a través de la Comisión de Presupuesto, de la Comisión de Asuntos Internacionales, y otras comisiones más en ese trabajo que siempre termina siendo compatible con la propia actividad política que también se tiene que hacer porque es la obligación del representante representar. ¿Qué opina de la representatividad del interior, de la descentralización? Bueno, fuimos capitales nosotros en la reforma constitucional del 96, la constitucionalización del Congreso Nacional de Intendentes, el destinar fondos para el desarrollo del interior. Creo que es un proceso que no se ha completado, que está rengo, que hay que llevar adelante determinadas acciones para mejorar la performance de los gobiernos departamentales, para exigir resultados si hay contraprestaciones del gobierno nacional, porque si no es muy fácil decirse autónomo desde el punto de vista de la constitucionalidad y por el otro lado después hacer lo que se quiere con los recursos que el propio gobierno nacional otorga. Entonces hay un tránsito importante, más allá de que mi experiencia indica que es evidente que falta muchísimo, que hay en la salud, en la educación, hasta en la seguridad pública, hasta en las oportunidades de trabajo, diferencias notorias, y el país sigue en una suerte de centralismo bastante importante, ¿no? ¿Cómo es hoy, cuando usted tiene contacto con intendentes, sobre todo de su sector, el relacionamiento con el gobierno nacional en comparación de cuando usted era intendente?
Mire, nosotros nos tocó el gobierno de Sanguinetti, y después me tocó a mí el gobierno del Partido Nacional. Digo, eran tiempos correctos de una buena relación y de flujo económico en cuanto a relacionamiento acorde. Eso seguramente ha continuado, aun cuando yo sostengo que los gobiernos departamentales han ido perdiendo autonomía en una cantidad de aspectos, fundamentalmente la autonomía financiera, que después le termina generando cortapisas en la autonomía de las decisiones y de la dependencia del gobierno nacional. Esto es marcado porque en nuestro tiempo la incidencia de los gobiernos, de los recursos de los gobiernos departamentales, recursos propios, andaban en el entorno del 90%. Y las transferencias por parte del gobierno nacional ya andaban en 6-7%. Entonces, eso ahora es distinto. Estamos hablando de una relación de 50-50. Entonces, cuando eso pasa, lamentablemente a mi juicio y al juicio de cualquiera que no tergiverse la realidad, hay una pérdida de autonomía de los gobiernos departamentales. Doctor, le propongo la primera pausa. Muchas gracias. Luego de la misma, amigos, en Compromiso Cardinal, vamos a hablar de la campaña Vivir sin Miedo. Ya volvemos.